Buenas tardes a todas y todos. Les damos las gracias por estar en esta segunda conferencia por el marco del 25N. El día de hoy vamos a tener como tema Sensibilicémonos, menopausia sin estigmas, donde al final vamos a dar un espacio para responder preguntas. Entonces pueden alzar la mano o pueden dejarla en el chat, y si quieren que sea pregunta anónima pueden mandármela directamente a mí para yo leerla. Y bueno, para esto, nuestra invitada de hoy es Diela Gallardo Gallardo. Muchas gracias, Diela, por aceptar nuestra invitación. Voy a dar una semblanza y ahorita te cedo el micrófono. Ella es psicóloga, sexóloga clínica, se especializó en la atención de pacientes de más de 50 años. Hace 10 años aproximadamente, su propia menopausia hizo que se interesara en esta etapa de la vida, pues se encontró como mujer menopáusica con que casi no había información y que la mayoría de los profesionales que consultaba no hacían lugar al sinnúmero de preguntas e inquietudes que tenía. Sintió que había que empezar a hablar y difundir todo lo que les pasaba y transmitir toda la información que iba adquiriendo. A partir de ese momento comenzó a informarse y formarse en todo lo que pudiera enriquecer su práctica y continúa haciéndolo. Pasaron algunos años y creó una página en Instagram llamada Menopausia y Sexualidad, en donde postea información relativa a la menopausia y la sexualidad. También es parte de un movimiento nacional que se llama la Revolución de las Viejas, y en este movimiento administra, junto con una compañera, una página de Facebook en la que se transmiten cuestiones relativas a la educación sexual integral. Actualmente coordina el taller de menopausia y sexualidad. Desde 1996 ejerce en el ámbito público y privado. Es administradora del grupo de Facebook ESI Sexualidad y Vejez de la Revolución de las Viejas, y es creadora de contenidos para su página de Instagram. Entonces, ahora sí te cedo el micrófono. Ok, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor transmitirle a ustedes todo parte de mi trabajo que a mí me apasiona, me atraviesa, me ocupa actualmente, bueno, tanto en el ámbito privado como público. Yo estoy trabajando con este tipo de temas y la verdad es que, bueno, poder transmitirles algo de lo que he aprendido y empezar a hablar de este tipo de temas y que ustedes me ofrezcan esta oportunidad, para mí es, la verdad que se los agradezco un montón. Yo preparé unas láminas como para ir hablando y bueno, espero les sea claro. La idea con estas charlas y empezar a hablar es empezar a poner palabras ahí donde durante tanto tiempo no las ha habido. Entonces, bueno, empezamos. A ver. Ahí estamos. Ahí está. Bueno. El empezar a hablar por el nombre de la charla, que me pareció genial, porque en realidad en este momento de lo que hablamos o por lo que padecemos muchas veces tiene que ver con cuestiones estigmatizantes referidas a este momento de la vida, ¿sí? Y se me ocurrió lo primero empezar por el principio, y que sería buscar la definición de estigma, y dice que estigma es una condición o atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa. Sí. Las autopercepciones negativas se ven profundizadas con la mirada del otro. Por ejemplo, comentarios como está irritable, seguro está menopáusica, son comentarios sarcásticos, peyorativos que potencian el estigma. El estigma está muy vinculado a la falta de información, y según datos de la OMS, entre el 60 y el 70% llegan a esta etapa sin los conocimientos básicos de su impacto, tanto físico como psicológico. Si hablamos de estigma e información, tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Habitualmente nosotros hablamos de menopausia, como si toda esta etapa se llamase menopausia, y en realidad la menopausia es un día de la vida de una persona menstruante. En realidad esta etapa se llama climaterio. El climaterio es un momento, o sea, es una etapa
que involucra la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Fíjense ustedes que es un gran periodo de la vida de una persona menstruante, pero coloquialmente todos le decimos esta menopausia es menopausia como si esa fuese la realidad. Climaterio proviene del griego climater, que significa escalera, o sea, es un lugar de paso porque no nos quedamos ahí, las escaleras son un lugar de paso. Es decir, pasamos de una etapa donde somos fértiles, de una etapa fértil a la no fértil. El climaterio es una etapa de transición lenta, gradual y paulatina, ¿sí? Que puede implicar más o menos desde los 40 años en adelante. Acá hablo de las etapas del climaterio, que era lo que les anticipaba, la perimenopausia. Es el momento en que tu cuerpo hace la transición natural hacia la menopausia, marcando el fin de la etapa reproductiva. Algunos de los síntomas que nos indican que estamos en esta etapa son irregularidades. Este es uno de los primeros signos que nos muestran que nuestro cuerpo empezó esta etapa de climaterio, ¿sí? A veces lo que cambia es la cantidad de flujo menstrual como los intervalos entre periodos. Otro de los signos que nos muestra que estamos entrando en la etapa de climaterio son los sofocos, ¿sí? A veces acompañados por taquicardia y sudoración. Otro de los indicios es el insomnio. Personas que dormían sin ninguna dificultad empiezan a tener algunas complicaciones en la calidad de su sueño. El sueño suele no ser reparador. La labilidad emocional, irritabilidad, ansiedad y angustia. Quiero comentarles que, como todo proceso, en los inicios este tipo de síntomas no son muy acentuados y que pueden acentuarse con el paso del tiempo y de hecho muchas veces en el principio no aparece o uno no se da cuenta, por ejemplo, de la labilidad emocional, que está más irritable, que está más ansiosa, que se angustia más, pero hay un momento donde puede aparecer esto con mucha más importancia. Las lagunas mentales, esto es algo que nos pasa a muchas y es sentir que nuestra capacidad intelectual ya no era la que teníamos, o sea, nos olvidamos de las cosas, las palabras no vienen tan fácilmente a veces, pero esto tiene mucho que ver con este proceso que estamos viviendo y además convengamos que hoy en día las mujeres de 50 más o menos estamos muy activas intelectualmente o profesionalmente, estamos trabajando con un montón de cuestiones, entonces como que todo incide. Bueno, recordar que es un proceso y que puede comenzar mucho antes de que efectivamente llegue la menopausia, ¿sí? La menopausia, esta palabra proviene del griego men, que significa mensualmente, pausis, cese. Entonces la menopausia se define como el cese de la menstruación. Posmenopausia. La posmenopausia ocurre después de haber pasado por la menopausia y esta fase durará el resto de la vida. Acá quiero marcar esto, ¿no? De climaterio y menopausia, la diferencia y dejarla bien claro, cosa que el día de mañana, aunque coloquialmente podamos hablar, estoy menopáusica, sepamos que en realidad estamos climatéricas más que menopáusicas, ¿sí? Bueno, climaterio es la etapa que comprende desde la perimenopausia hasta la posmenopausia, o sea, abarca el antes, durante y después de la menopausia. La menopausia se diagnostica retroactivamente. La Organización Mundial de la Salud define la menopausia natural o fisiológica como el cese permanente de la menstruación, determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de amenorrea sin causas patológicas. Hay diferentes tipos de menopausia. La menopausia prematura o insuficiencia ovárica prematura, habitualmente uno habla de menopausia prematura cuando es una menopausia antes de los 40 años, ¿sí?
bueno, tiene que ver generalmente con cuestiones más de salud, menopausia quirúrgica, etc. Está la menopausia precoz, que se la ubica más o menos alrededor de los 42 años. Hoy en día lo que se ve es que hay muchas mujeres que dejan de menstruar a esa edad y lo atribuyen a la cuestión del estrés. La verdad es que cada día se ven más mujeres teniendo una menopausia precoz. Y bueno, y por último, la menopausia tardía, que se da después de los 55 años. O sea, una mujer que deja de menstruar a los 56, 55 años para adelante, se dice que es una menopausia tardía. La menopausia, algo más que calores, ¿sí? Hay una serie de variables que atraviesan esta edad, por eso es una etapa tan compleja, porque estamos atravesados por variables médicas, psicológicas y sociales. Entonces, realmente muchas veces resulta un combo difícil de atravesar, pero la información lo que nos da, y charlas como esta lo que nos da son la posibilidad de afrontar esta etapa de la vida, que es una etapa como lo fue la adolescencia, la adultez, pero con herramientas. Las variables médicas. La menopausia es un proceso biológico natural que tiene que ver con que los ovarios dejan de producir las hormonas estrógeno y progesterona. La disminución de estas hormonas trae consecuencias a nivel físico y emocional para la mujer. Los tratamientos se enfocan en aliviar los síntomas. Lamentablemente, muchas veces no se contextualizan los síntomas. Quiero referirme a este último punto de que no se contextualizan los síntomas. Desafortunadamente, hoy en día aún hay un montón de profesionales que se dirigen a tratar síntomas. Quiere decir que una mujer que está en este periodo de climaterio suele presentar síntomas de mal dormir, la habilidad emocional y demás. Cuando consulta, los profesionales médicos tienden a tratar el síntoma en vez de contextualizarlo en este momento. O sea, nos parten por pedazos, o sea, te cuesta dormir, bueno, tomate la pastilla para dormir. Tenés, no sé, cistitis a repetición, anda al urólogo o toma esto para el antibiótico para las infecciones urinarias. Entonces, de lo que se trata hoy en día es recurrir a profesionales que nos tomen como seres completos. Estamos transitando un periodo, una fase particular y que necesitamos una atención especializada, ¿sí? Las variables psicosociales. La etapa que va desde la perimenopausia hasta la posmenopausia suele coincidir además con una serie de modificaciones a nivel familiar y social. Convengamos, estamos hablando de un periodo más o menos 50-52 años, donde se producen una serie de modificaciones. Suele producirse el síndrome del nido vacío. Si hemos sido madre al 20 y algo, a los 50 años, lo que ocurre habitualmente es que los hijos se van de casa. ¿Sí? Entonces, si bien uno se alegra porque se independizan, porque forman nuevas familias y demás, sin embargo, igual se siente como un hueco cuando ellos se independizan. Entonces, lo que nos está pasando, que es esta etapa de climaterio, donde tenemos más la habilidad emocional, donde suele aparecer una tristeza sin razón y demás, sumado a estos cambios familiares, la verdad es que a veces hace que se puedan presentar cuadros de tristeza muy, muy acentuados. Por otro lado, suele ocurrir también, porque la sociedad ha cambiado, que las mujeres también decidamos tener hijos más tardíamente. Entonces, suele coincidir con esta etapa nuestra donde hay cuestiones hormonales, así como revolucionadas, con hijos adolescentes que también están en su revolución hormonal. Entonces, la verdad es que suele ser muy difícil de sobrellevar esta
está el momento. Acá en Argentina, no sé, allá en México, pero en Argentina hay muchas profesiones que permiten la jubilación a los 50 años. Los docentes, los policías, la carrera médica hospitalaria, permite que uno se jubile a los 50 años. Si bien son cambios que uno desea, te lo digo por experiencia propia, o sea, yo trabajo en un hospital público y la verdad es que quiero jubilarme, pero entiendo que va a ser un momento en que voy a tener que hacer un duelo también, porque cambian mis lazos sociales, va a cambiar mi cotidianeidad y me voy a tener que habituar a una nueva vida. Y esto es lo que le pasa también a las personas que transitan esto, ¿no? Que eligen jubilarse y demás. A veces también suele suceder, si estás en pareja, que pueden aparecer un momento de los 50 años, tanto para los hombres como para las mujeres. Es un momento de cuestionamiento, es como una bisagra en la vida, y si la pareja ya venía como medio mal, este es un momento donde se pueden ver acentuadas las crisis de pareja, y se suma mucho la cuestión sexual, porque lo que hace la etapa de climaterio y la baja de hormonas es que afecta mucho el aparato genital. Entonces, pueden aparecer cuestiones a nivel sexual de desagrado o de dolor y demás. Entonces, esto también puede repercutir en la relación de pareja. La conmoción de la identidad y de sentirse viejas y o invisibles. Esto va a depender de nosotras y la actitud que tomemos en relación al paso del tiempo. La verdad que este punto es sumamente difícil para nosotras, especialmente para las mujeres, donde el tema del paso de los años nos impacta especialmente. Yo siempre digo lo mismo, y lo deben decir ustedes: las mujeres nos ponemos viejas y los hombres se ponen interesantes con el paso de los años. Nuestra sociedad tiene un culto a la juventud, y para nosotras la vejez sigue siendo una palabra maldita, ¿no? En el sentido de que nos sentimos poco deseables, nos sentimos o sea, cambia nuestra percepción acerca de nosotras mismas. En el inicio, Linda decía que yo pertenezco al colectivo de la Revolución de las Viejas, y de lo que tratamos también es de visibilizar y de cuestionar la palabra vieja como una palabra más dentro del vocabulario, y que no sea una palabra que indique decadencia o que sea usada como un insulto, porque hoy en día, fíjense que, al menos acá, te pueden llamar, estás menopáusica, o sos una vieja menopáusica. O sea, usadas estas dos palabras como insultos, imagínense la carga que tiene el tema del paso de los años, aún hoy en día, para todas nosotras. Bueno, esta pequeña lista de cambios, tanto internos como externos, inevitablemente traerá consecuencias emocionales. Y la verdad es que lo que yo observo en el consultorio es una consulta frecuente, tiene que ver con esta conmoción de la identidad. O sea, uno se piensa de determinada manera en un montón de aspectos, y la etapa de climaterio hace que te repienses y te cuestiones un montón de cosas. Como digo, es un momento clave, es un momento que puede ser para barajar y dar de nuevo, es decir, repensar, intentar nuevas cuestiones en la vida, o para quedarnos en el lugar de lo que he perdido. De lo que tratamos y de lo que trato es de mostrarles a ustedes todas las posibilidades que se abren a raíz de después de esta etapa, ¿sí? Más que quedarse en lo que ya no tengo, en lo que sí ahora puedo llegar a acceder y a tener. Respecto de los síntomas, ¿por qué es tan importante esta etapa del climaterio? Porque
el 100% de climatéricas, el 25% no va a tener síntomas, el 50% va a tener síntomas leves a moderados y el 25% va a tener síntomas severos. O sea que hay un 75% de personas que van a tener síntomas. O sea, es sumamente importante el porcentaje de personas que van a tener consecuencias por atravesar esta etapa. Hay síntomas que son a corto plazo, a mediano plazo y patologías a largo plazo, ¿sí? Los síntomas a corto plazo, que son los sofocos e irregularidades, como ya les mencioné, son los primeros que aparecen y los que nos anticipan que entramos en la etapa de climaterio. Y que estos síntomas, si nosotras estamos advertidas y vamos a empezar a prepararnos para esta época, para esta etapa, esta gran etapa, y va a ser que la recibamos de otra manera, no que nos sorprenda. Otros síntomas a mediano plazo, que es la atrofia urogenital, que es uno de los síntomas como que tienen más, hacen más ruido, porque traen un montón de complicaciones, nos traen un montón de complicaciones a las mujeres. Y las patologías a largo plazo que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis. Las hormonas nos han cuidado, de hecho, si se compara la prevalencia de enfermedad cardiovascular entre un hombre y una mujer antes de los 50 años, antes de la menopausia, la verdad es que las mujeres estamos súper cuidadas por las hormonas. Lo que pasa es que una vez que esas bajan, lo que ocurre es que nos equiparamos en la posibilidad de que algo de esto nos ocurra, ¿sí? Los síntomas físicos. Conocer los síntomas físicos y psicológicos nos puede ayudar también a afrontar estas situaciones con mejores recursos personales, ¿sí? De lo que se trata es de informarnos, de saber de lo que pasa. La mejor herramienta para tener una buena etapa es informarnos. Los síntomas más comunes, la verdad es que son un sinnúmero de síntomas, pero los más comunes son los periodos menstruales irregulares, la sequedad vaginal, incontinencia, cistitis o infecciones urinarias a repetición, los sofocos, los escalofríos, sudores nocturnos, problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso y metabolismo lento, y aumenta la acumulación de grasa en la zona abdominal. Afinamiento del cabello y aparición de vellos en zonas que antes no había. Piel seca y aparición de manchas, pérdida de volumen en los senos. El otro día, yo en mi página de Menopausia y Sexualidad hice un post y mencioné 3 síntomas que habitualmente no son los más comunes, y quería comentarles que los 3 síntomas que mencioné son la boca urente o boca ardiente, la otra la sensación de hormigueo en el cuerpo, y el otro síntoma que mencioné era la sensación de que te caminan bichitos por debajo de la piel. La verdad es que me súper sorprendió la cantidad de comentarios y de like que tuve a este post. Evidentemente, algo que nosotros pensamos que le pasa a muy poca gente es más común de lo que imaginé. La verdad es que me re sorprendió y bueno, quiero hablarles de los síntomas a mediano plazo y que esto sí tiene un gran impacto acerca de nuestra calidad de vida y de nuestra calidad de vida sexual. Recuerden que yo soy sexóloga y visibilizar esto me parece de suma importancia, porque además también como mujer menopáusica muchas de estas cuestiones me pasaron. Entonces me parece sumamente rico poderles transmitir también que, o sea, nos pasa a todas, tengamos información o no, pero lo más importante es que hay formas, hay tratamientos en que nos puede cuidar de que nos pasen estas cuestiones.
Bueno, la atrofia vaginal, que tiene que ver con la bajada de estas hormonas, son uno de los síntomas que aparecen, son las infecciones urinarias recurrentes, necesidades de orinar a menudo, urgencia de orinar, sensación de ardor al orinar y la incontinencia. Listé estas primeras y quiero comentarles una cuestión. La otra vez una paciente me comentaba lo que para ella había significado estos temas en su vida sexual. Ella me dice que me comenta que una de las cosas que más la hizo alejarse de, ella estaba en una pareja estable, pero cada vez que tenía relaciones sexuales tenía cistitis o infecciones urinarias. Entonces ella consultaba con su médica de cabecera, que además era una mujer, dice, de su edad más o menos. Y lo que le hacía era recetarles antibióticos y antibióticos. Cada 3 meses estaba tomando antibióticos para esto. Pero nunca la vio como un ser, una mujer que estaba transitando una etapa que había otros recursos a los que recurrir como para que ella no le volviese a pasar. Porque el hecho de la baja de hormonas hace que toda esa zona quede como más expuesta. Y lo que hoy en día, o sea, no es lo que hoy en día, lo que... Yela. Vamos a ver si vuelve. No, ya no la escuchamos, ni la vemos. A ver si la recuperamos. No, se nos fue. Ok. ¿Será que ella, perdón, será que ella se dio cuenta de... Ah, ya está. Ahí está, Ahí ahí está. Lista. Bien. Perdón, ¿en dónde? Ni me di cuenta que me están escuchando ustedes. Te escuchamos, Yela. ¿En qué Sí. punto se quedaron? Vuelve a poner la presentación. Dale. Y nos quedamos en la parte de, estabas hablando de atrofia. Ajá. Y luego, a ver. Acá. En la, Ajá. en la parte que decías que solamente le daban antibióticos y que había otros recursos. Ajá. Perfecto. Ahí... Entonces, acá. ¿Sí? Bien. Habiendo otros recursos para cuidar la zona, ¿sí? Entonces, ustedes avísenme cuando, cuando se corte. Bien, y por otro lado, toda esta zona, además, en esta etapa, o sea, como todo nuestro cuerpo, se puede fortalecer. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los ejercicios de Kegel, que hoy en día existen kinesiólogas y kinesiólogos de suelo pélvico que hace que este tipo de síntomas, que a veces no son tan serios, porque si son serios hay que recurrir a otro tipo de terapia, pero los ejercicios de Kegel los podemos hacer todos en casa mientras estamos cocinando y demás, y también nos ayudan a mantener esta zona tonificada, ayudan con estas incontinencias, solo si no son muy graves, ¿eh? Y si son graves, bueno, hay que recurrir al médico. Acá lo que se estila, por ejemplo, uno va a la gine y le puede pedir, enséñame cómo es hacer, y en el consultorio ellos te enseñan a hacer los ejercicios, y la verdad es que no está de más. Por otro lado también, otra de las herramientas que hay,
se suelen usar las bolas chinas también para tonificar esa zona, porque esa zona tiene que estar tonificada como para cuidarnos. Esencialmente la idea es cuidarnos, ¿sí? Y prevenir cualquier tipo de cuestiones si es posible. Las bolas chinas tienen contraindicaciones, por eso también lo ideal sería consultarlo con un profesional, con un kinesiólogo de suelo pélvico. Tiene contraindicaciones cuando hay una hipertonía, o sea que eso está demasiado tonificado, o cuando hay prolapso. Pero bueno, le quería mencionar que hay herramientas como para estar cada día mejor. Además, una zona vaginal tonificada también mejora la calidad de los orgasmos. Entonces, hay un montón de beneficios que está bueno tomarlos en cuenta. La sequedad vaginal. Bueno, la sequedad vaginal. Otra vez no te oímos, Diela. Vamos a ver si vuelve. Segura. Qué bárbaro. Yo las veo. Ah, es inestable. Ahí ya te escuchamos, pero se perdió hace rato la señal. Bien, ustedes me avisan, yo corto y lamentablemente dice que está máxima mi señal y sin embargo no me estaría funcionando bien. Pero bueno, continúo y ustedes me avisan. Sí, lamentablemente está cortada. Pero bueno, lo que venía diciendo fundamentalmente, y aquí a mí me interesa un montón, porque tiene que ver con nuestra calidad de vida, es el tema de poder acceder a una buena sexualidad, ¿sí? Bueno, ardor vaginal, la picazón genital. Fíjense cuántas cuestiones aparecen, todo por no tener lubricada esa zona. Nosotros habitualmente ponemos crema en la cara, en el cuerpo, etc. Nunca nos ponemos en la vulva. Y hay un montón de lubricantes y humectantes vaginales y vulvares que tendríamos que usar a menudo. Así que las animo a que no se olviden de esa zona. Es una zona súper sensible, la piel es súper sensible, la tenemos que cuidar. Bueno, menor lubricación, sangrado leve luego de las relaciones sexuales. Nada te aleja más de mantener relaciones sexuales que sentir dolor. Y el tema es que si esa zona está seca, se van a producir pequeñas laceraciones. Y el otro día una paciente me comentaba que su última relación sexual, y que fue para ella traumática, fue sentir esto. Me dice, lo sentí casi como una violación. Imagínense qué importante es cuidarnos en este punto. Y si cuando consultamos a un profesional médico no nos escucha, no nos cuida, yo invito y las animo a que cambien porque necesitamos que nos cuiden completamente, ¿sí? Independientemente de si tenemos relaciones sexuales o no, o si tenemos pareja o si deseamos, tenemos que cuidarnos íntegra, no olvidarnos de esta zona tan importante. Bueno, estrechamiento y acortamiento del canal vaginal. Bueno, psicológicos. Las hormonas también inciden sobre nuestro estado de ánimo y por eso es que uno de los estereotipos es que somos lloronas, que somos irritables y demás, porque los niveles de serotonina bajan en este periodo y la disminución de este neurotransmisor está asociado a cambios en el estado de ánimo como la irritabilidad. La mujer puede sentirse más irritable, sensible, susceptible, ansiedad. La disminución de los niveles de estrógenos también puede incidir en síntomas ansiosos que pueden verse agravados por los sofocos y sudores. Tristeza o depresión.
El descenso del estrógeno sumado al padecimiento de síntomas propios de esta etapa, así como la percepción de que se está acabando la juventud, pueden incrementar el riesgo de desarrollar depresión. Yo quería hacer acá una diferencia y quería que estuviésemos alertas. No es lo mismo estar tristes que estar depresivas, ¿sí? La depresión se diagnostica después de un cierto tiempo de que uno siente mucha tristeza, siente un vacío, desgano, desesperanza, puede aparecer inapetencia, falta de energía, pérdida del disfrute de las cosas, ideación suicida y demás. O sea, fíjense que no es lo mismo sentir que uno está triste a que uno está depresiva. Si uno nota que esto excede, que es demasiado tiempo, uno tiene que consultar. Bueno, dificultades para concentrarse, que eso, bueno, nos pasa, estamos como nos cuesta más, como que la atención no es tan neta como en otro momento, pero bueno, pasa. La baja autoestima, esto influye mucho y nosotras las mujeres somos sumamente críticas con nosotras y tenemos parámetros por momentos acerca de ciertos ideales que en realidad ninguna de nosotras alcanzamos. Y en esta etapa donde vemos que nos cambia el cuerpo, aumentamos de peso, aparecen canas, arrugas, como se aleja del ideal que tenemos en nuestra cabeza, que no sé quién nos puso, puede visibilizarse o verificarse una baja autoestima. La verdad es que es un momento donde es un momento de transición y donde uno tiene que ver que está cambiando, que nuestro cuerpo cambia, que estamos envejeciendo, pero bien, o sea, no pensando que nos alejamos del ideal que en algún momento aspiramos a llegar, y que la verdad es que yo no conozco a nadie que haya podido llegar a ese ideal. Mitos, prejuicios y estereotipos. Uno de los mitos es que la menopausia llega de repente. Fíjense que esto tiene que ver totalmente con la falta de información. Es como sentirse sorprendida de que me llegó la menopausia. Sí puede suceder en casos muy excepcionales que ante situaciones traumáticas puede dejar de menstruar una persona, pero es muy bajo el porcentaje. En general la menopausia se anuncia, como le vengo diciendo, se ven estas irregularidades, cambia la cantidad de flujo menstrual, aparecen los sofocos pequeños, así como, uff, qué calor que me dio, y ahí nos damos cuenta de que empezamos en el periodo del climaterio. La menopausia marca el fin de la vida sexual. Para muchas mujeres es así, para muchas mujeres es algo esperado, porque por ahí no disfrutaron de su sexualidad, y como la sexualidad estaba vinculada con fines reproductivos, si ya no menstruo no tiene sentido seguir manteniendo sexo. Sin embargo, para la mayoría que han podido disfrutar de su sexualidad, esto no debería ser así, ¿sí? Si hay alguna dificultad tendrían que poder consultar, y para nada la menopausia es el fin de la vida sexual. Luego de la menopausia desaparece el deseo sexual. La verdad es que sí tiene incidencia el tema de las hormonas en el deseo sexual. Disminuye, en la mayoría de las mujeres disminuye el deseo sexual. Una de las cosas que decimos, si no hay hormonas hay que ponerle neuronas. El deseo sexual se gestiona, se lo piensa y demás. Habitualmente la gente supone que el deseo sexual nace así de generación espontánea, en verdad, si nos ponemos a pensar cuando nosotros vamos a encontrarnos con alguien y demás, no es de un momento a otro, sino que nosotros planeamos una cita, nos imaginamos qué ropa ponernos y demás. Fíjense cuánta neurona hay en ese encuentro. Entonces, ¿por qué pensar que
en la menopausia no tendríamos que ponerle neuronas a nuestro deseo sexual. Que la menopausia siempre es muy difícil de vivir. Si uno se lo cree, esto realmente así va a pasar, ¿sí? Sí puede ser un periodo difícil para algunas, porque, como dije, el 25% tiene síntomas muy complicados, pero la verdad es que se pueden sobrellevar con la atención médica y psicológica adecuada, se la puede pasar bien. La decadencia del cuerpo es imparable, y la verdad es que de algún modo nuestro cuerpo todo el tiempo se está modificando, y esto no tiene que ver, no tendría que ser, por qué ser decadente. Nuestro cuerpo va cambiando, y es así. La mujer ya no es atractiva. Bueno, esto tiene que ver mucho con los estereotipos, donde suponemos que para ser atractiva se tiene que ser joven, se tiene que ser de determinada manera. Si nosotras creemos y le damos lugar a ese tipo de cuestiones, seguramente nos vamos a sentir poco atractivas. Si comenzaste tus periodos a temprana edad, la menopausia también lo será. La verdad es que esto no está comprobado científicamente, así que esto también es un mito. La menopausia es igual para todas las mujeres. Hay tantas menopausias como mujeres hay, ¿sí? Y las mujeres se engordan en la menopausia. Habitualmente se da un aumento de peso, pero esto tiene que ver con que nuestro metabolismo se modifica. Si seguimos comiendo la misma cantidad que comíamos en otro momento, seguramente vamos a aumentar de peso. Es importante modificar nuestras costumbres alimentarias en este momento, y lo habitual es que haya un aumento de peso y después que este se estabilice. Por ahí no en la cantidad de kilos que uno tenía antes, pero sí más o menos cercana a eso. ¿Qué escuchamos o nos dicen? Que somos exageradas, que no es para tanto, que somos unas histéricas. Eso te pasa solo a ti. Esto es algo que inventaron ustedes porque antes no pasaba. Claro, no es que antes no pasaba, antes no se hablaba. Entonces, visibilizar esto hoy en día para muchos los sorprende y piensan que es algo que nos hemos inventado en la actualidad. Mitos, prejuicios y estereotipos y en imágenes. Cuando nosotros ponemos menopausia, imágenes, aparecen este tipo de imágenes, ¿sí? O mujeres enojadas, así, gritando, etcétera, y demás. Sugerencias de cómo afrontar esta etapa. Por ahí son sugerencias comunes que todas hemos escuchado, pero igual quería, listarlas y comentárselas. Integrarla como una fase que pasará, ¿sí? Es cierto que hay un momento donde los síntomas que pueden aparecer son como la sensación. Yo recuerdo la sensación de sofoco, al principio era leve y después la sensación era de que me prendía fuego. Hoy en día sigo sintiendo sofocos, pero son leves. La verdad es que sumamente llevaderos, así que saber que hay como un pico y después esto empieza, el organismo mismo se empieza a acomodar a esta nueva realidad. Ese momento del tiempo para nosotros es un momento quiebre y así donde podemos empezar a cuestionarnos un montón de cosas y a pensarnos y a repensarnos, a darnos tiempo, a buscar nuevas actividades. Es un momento, como les dije, de barajar y dar de nuevo. Lo ideal es no reprimir emociones, el primer paso es afrontarlas, ¿sí? Darnos cuenta de lo que nos está pasando, aceptarlos como para empezar a gestionarlas. Fomentar el amor propio y la autoestima, buscar actividades, relacionarnos y ampliar nuestro círculo social. Yo no sé allá, pero acá, al menos en Buenos Aires, que es donde yo vivo en el conurbano, no vivo en la capital, hay un montón de grupos que se arman. Entonces uno pone búsqueda en Google, grupos de amigos, y aparecen grupos, y uno no necesita dinero para esto. Entonces, si uno quiere ampliar el círculo social, seguramente allá ustedes también pueden acceder a este tipo de nuevas actividades, juntarse con nueva gente, buscar pares.
hablar de esto, ver que hay otras que están transitando por lo mismo y poner palabras a lo que uno siente es el primer paso como para empezar a solucionarlo. Positivo, etapa en la que se cuenta con mayor seguridad y madurez, podemos vivir la sexualidad sin preocuparnos por un embarazo. La sexualidad está exclusivamente dirigida al placer. Esta es una etapa donde nosotros sabemos lo que queremos. Entonces nos podemos plantar y decir, esto es lo que quiero, yo no quiero más esto para mi vida. Podemos elegir. Buscar ayuda psicológica es una buena solución si nos sentimos incomprendidas o poco apoyadas por nuestro entorno. Es un apoyo para superar las molestias físicas y los efectos emocionales que operan en nosotras. Hay diferentes tratamientos. Hay gente que puede acceder al tratamiento hormonal sustitutivo, porque hay contraindicaciones, pero eso los profesionales médicos lo saben mejor. Con tu historia clínica pueden ver si podés acceder o no, como para mejorar tu calidad de vida. Hay mucha gente que modifica y dice que la dietoterapia ha significado un antes y un después para su sintomatología. La fitoterapia, que hoy está muy en boga, y la verdad es que hay un montón de yuyos a los que la gente recurre para sentirse mejor y que son eficaces, pero lo que algo es eficaz para una no siempre lo es para otra. Entonces es ir viendo qué te sirve. La homeopatía, la acupuntura, cambios de hábitos, estilo de vida saludable. Esto es algo que todo el mundo sabe, pero bueno, nos cuesta. La verdad es que en esta etapa hay que hacer gimnasia, hay que salir a caminar o hacer algo. Lo ideal, lo que sugieren los profesionales, es hacer ejercicio de fuerza, porque vamos perdiendo masa muscular, entonces, y ejercicio aeróbico, ¿sí? Cambiar la alimentación, incluir más frutas, vegetales, más alimentación saludable. No digo dejar de comer algo como una pizza y demás, pero sí priorizar la alimentación como más natural, más que nos haga mejor. Bueno, estas imágenes también nos representan. Fíjense que habitualmente lo que vemos son mujeres sufrientes, y la verdad es que es un momento en que también podemos estar plenas, disfrutar de la vida, intentar una nueva relación de pareja o no, porque en realidad es un momento donde podemos elegir qué queremos para nuestra vida, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias, Dila. No sé si Lau quieres pasar la diapositiva. Ay, estoy. Ay, no podría salir. A ver. No, Lau. Y pues si alguien tiene alguna pregunta, puede ir dejándola en los comentarios o ir alzando la mano. Y a ver, Osiris tiene la mano alzada, pero también puso aquí una pregunta. Doy la palabra por si la quieres decir. Creo que ya me la contestó Diela en la presentación que hizo. Bueno, yo solamente quería pues darle las gracias por toda esta información, ya que yo estoy en menopausia desde hace mucho y es bueno, muy bueno saber estos síntomas, porque en efecto se cruzan, ¿no? En tu vida con el nido vacío, con pues con estas depresiones, estos calores, estas cosas que dices, híjole, el subir de peso, que es terrible, ¿no? Y sí te deprimes muchísimo, y también me encanta que nos des todo este tipo de opciones que existen y cómo poder vivir algo que pues parecería una maldición, ¿no? Porque te pones gorda, te dan los calores, no puedes dormir. No puedes dormir, sí. Y entonces todo esto, pues es bueno saber que no eres única, ¿no? La que lo está pasando, y que, bueno, puede haber algún tipo de soluciones, y pues eso era lo que yo te quería agradecer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.
Lau. Diela, muchísimas gracias. También te agradezco toda la información. A mí aún no me toca, pero yo creo que estoy a nada de que ya voy a cumplir 50, así que pronto empezaré. Es importante también saber, ¿no? A qué nos vamos a... Bueno, igual y no me pasa nada, igual y me pongo, bueno, no sé en qué parte del porcentaje de la población me va a tocar. Pero me gustaría primero comentar la importancia de que también la población masculina pues se entere, ¿no? De todo lo que estamos viviendo. Esa es una. La otra y bueno, agradezco por ejemplo a todos los hombres que están aquí asistiendo, que me parece muy importante que empecemos también a jalar a esa población en estas pláticas, que se empiece a platicar tal cual, sin tapujos, ¿no? Osiris que nos cuenta, que no nos estigmaticemos, que lo veamos como un proceso de todas y todos, me parece muy importante. Tengo una pregunta específica para ti. Fíjate, tengo una amiga muy querida, una persona que ya tiene 80 años, ¿no? Y toda su vida, desde que empezó la menopausia, ha tomado hormonas. Ya ha sido su tratamiento, ¿no? Entonces ahora los médicos le regañaron muchísimo. Qué barbaridad, ¿cómo es posible que hasta la fecha estés tomando hormonas? Qué barbaridad, déjalas de tomar. Entonces las deja de tomar y son unos calores y se la pasa fatal y los médicos le dicen, pero a tus 80 años, ¿cómo es posible que estés con calores? Esto es rarísimo, rarísimo. Y bueno, la pobre pues se le está pasando bastante mal, ¿no? Entonces mi primera pregunta es, ¿tú qué opinas de este uso de hormonas hasta tan grande, que se mantenga, a lo mejor bajo vigilancia médica o no? Porque bueno, pues la menopausia aparentemente es un proceso y luego ya, ¿no? Pero creo que no, porque yo con esta amiga mía que es muy querida, pues veo cómo se la está pasando fatal todavía. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué has visto de eso? Mira, el tema, dos cosas. Por un lado, el otro día escuchaba a una médica conocida y me contaba que tiene pacientes añosas, 70 y par, que siguen con los calores, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, yo esto que me decís, Laura, no es lo habitual, porque en realidad los profesionales médicos lo que te dicen es que el tratamiento de la terapia hormonal sustitutiva es para un tiempo hasta como los 60 años y después te lo retiran. O sea que yo te digo, si tu amiga tiene 80 años y funciona bien con las hormonas y la pasa mejor, ¿con qué necesidad le vas a sacar las hormonas? O sea, me parece injusto. Ok, le diré. Igual, ojo, que yo soy psicóloga, no soy médica, pero realmente si yo estoy funcionando, si yo tengo 80 años, estoy funcionando bien, no tengo esos malestares, y la verdad es que ¿para qué me vas a sacar? ¿Qué pretendo? O sea, ¿cuál sería el temor? Que tenga algún tipo, porque viste que hubo una época donde el tema de la terapia hormonal estaba muy vinculada a la aparición de cáncer y demás. Lo que pasa es que en ese momento, cuando empezaron con las terapias hormonales sustitutivas, lo que se daba era progesterona nada más, y no se le daba estrógeno. Entonces, hoy en día cambió y ya, entonces, bueno, sin duda, a tu amiga, aparte, las hormonas no son de venta libre, al menos acá en Argentina no. Así que a alguien se les está recetando. Sí. Bueno, aquí son de venta libre también, entonces la verdad no sé. Ajá. Bueno, nada, si le hacen bien, yo continuaría. Vale, gracias. Hay unas preguntas en el chat. Dice Mara Prior, hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿existen muchísimos tratamientos naturales que hay en el mercado dirigidos para tratar la menopausia? ¿Qué tan recomendable es tratarse con este tipo de productos? ¿Y hay alguno que se deba evitar? Muchas veces salen comunicados de Cofepris en cuanto a esto, pero no siempre hay tanta difusión. Mire, yo en realidad, esto depende de cada quien. Les quiero comentar algo que me pasó a mí con la maca peruana. Yo en una época la verdad que estaba con muchas actividades y empecé a tomar maca peruana en polvo, no, en comprimido. En comprimido, y la verdad es que a mí me trajo efectos que yo no me los esperaba y nada. Pero hay gente, me río porque en realidad lo que aumentó, perdón, acá
bueno, pero nada, yo soy sexóloga, así que aumentó mi deseo sexual de una manera que mi pareja me decía, pero ¿qué te pasa? Yo no sé qué me pasa. El tema es que otras personas toman la maca peruana y no les hace nada, entonces es persona por persona, ¿sí? Hay un montón, por ejemplo, el otro día la soja tiene un fitoestrógeno, entonces hay mucha gente que consume mucha soja y les va bien, y hay otra gente, en mi caso, a mí no me hace nada la soja, y yo la compro donde, ¿cómo se llama? En los lugares de nutrición, y la verdad es que no he tenido resultados con la soja, pero hay gente que le va muy bien, entonces es ir probando, es prueba y error. Ok. Nayeli dice, ¿se ha correlacionado algún factor ambiental o del estilo de vida de las personas que no tienen síntomas graves en la menopausia? Por ejemplo, si ese 25% tiene un estilo de vida saludable o que, por ejemplo, durante el tiempo que tuvo su menstruación no tenía síntomas como cólicos fuertes y otros. No, eso no lo sé, lo de los cólicos fuertes no lo leí en ningún lado, o sea, la verdad es que no sé, lo que sí sé es que cuando han comparado menopáusicas asiáticas a la menopausia que se vive en el occidente es diferente, como que ellos la pasan mucho mejor. Tiene que, seguramente algo de la alimentación, finalmente somos seres, o sea, que estamos atravesados, primero por el estrés, vivimos estresados, el estrés, la alimentación y demás influye sobre nuestro organismo, o sea, algún efecto tiene que tener. Pues creo que son todas las preguntas. No sé si alguien... Laura. Sí, a mí me gustaría comentar, Diela, a ver qué piensas tú. En la plática pasada de menstruación salió un poquito el tema también, y me parece que puede ser parte de la explicación de por qué en Occidente lo vivimos diferente, también a una construcción social de cómo lo vivimos, ¿no? Entonces, que eso nos predispone también de cierta manera a vivirlo o sea, la vemos distinta que en Oriente, la vemos como que es una manera distinta de aproximarnos a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? Tú además que has visto en consultorio a mucha gente y así, yo creo que también parte de la explicación puede ser por Y ahí, tal cual, ¿no? el lenguaje crea realidades, y de hecho yo trabajo con la palabra, y ahí te das cuenta cuánto impacta sobre nuestro cuerpo la palabra y cómo nos ha sido transmitido. O sea, esta cuestión de parirás con dolor, etcétera. Fíjate vos que son mandatos que inevitablemente en algún punto, si bien aunque nos queramos correr de eso, en algún punto nos hace mella en nuestro psiquismo. Entonces, empezar a hablar y cuestionar esos mandatos, o sea, todas estas cuestiones, mitos y demás, hace que uno modifique y cambie el lugar de la menopausia como sufriente, la menopáusica como la poco vital, etc. Sí, las palabras crean realidades, y bueno, será cuestión de cuestionarlas. Dice Mara, muchas gracias. Otra pregunta. ¿El tomar estos productos naturistas o incluso algunos homeopáticos puede ser a largo plazo? Sí, vos sabés que yo por ejemplo, en mi caso, hace un montón tomo productos homeopáticos, y hace años, te digo, y no tiene contraindicación, al menos mi médica me lo sigue dando. Así que... ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Laura. Yo otra vez. Sí, pero a mí me parece, bueno, quisiera comentar también, ¿no? Como mi parte biomédica sale, en donde a Mara le quisiera decir, sí, siempre y cuando tú misma lo dijiste, Diela, mi médica me los ha seguido proporcionando, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy, muy importante también dejarlo en esta conferencia, siempre y cuando nos acompañemos de la mano con un médico o una médica que nos acompañe, sea cual sea el tratamiento, me parece a mí, ¿no? Porque incluso la soya, hay gente que ha tenido cáncer y que está contraindicadísima, incluso por los médicos, porque les puede dar cáncer, porque tiene derivados hormonales que les puede propiciar que eso se vuelva a generar y tal. Entonces,
Me parece que cualquier cosa que tomemos sí que debemos estar de la mano con un médico, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, es que hay una página que yo suelo seguir donde la gente habla mucho de la sequedad vaginal, de esto y lo otro. Entonces, hay otras que le sugieren, ponete vaselina, ponete aceite de coco, y tú ves, no, si hay tanto para cuidarnos, porque yo no, la verdad es que son productos naturales, pero yo prefiero lo indicado, lo que podés, lo más seguro, más que de estas recetas tan caseras. Creo que ya no hay más preguntas, ahora sí. Entonces, si quieren, podemos ir cerrando. Muchas gracias otra vez por aceptar la invitación. Y a ver, es que otro comentario. Dice Mara, claro, el problema de los suplementos de libre venta, la gente los toma sin mesuras y eso es contraproducente. Y ya dice que muchas gracias. Entonces, la verdad, agradecerles a ustedes por la escucha y bueno, ha sido un placer realmente. A ti, Diela, muchísimas gracias, te agradecemos y estaremos en contacto. Te pasamos el link del YouTube y también te pasamos un comprobante, una constancia de que estuviste con nosotras, con muchísimo agradecimiento. Estamos en contacto entonces. Y gracias a todas, todos allá en YouTube, acá, por estar presentes y nos estamos viendo. Buenas tardes, bye.